¿Qué es la realidad? ¿Qué significa ser? ¿Y dónde metemos a Dios en toda esta ecuación? Bueno, pues hoy vamos a bucear en el corazón de la teología sistemática de Paul Tillich, y en concreto en la segunda parte de su obra, El ser y Dios, para encontrar una respuesta que es cuanto menos radical. Para Tillich, la teología no es un ejercicio académico para cuatro listos, no. Tiene que empezar aquí, en la experiencia cruda, real, de lo que es estar vivo. Y esta cita lo clava. Describe esa situación humana, ese sentimiento de estar rotos, de conflicto, que, seamos sinceros, resuene muchísimo hoy en día. Vale, y para no perdernos en estas ideas tan densas, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Empezaremos por la pregunta existencial, nos daremos de bruces con la finitud y la angustia, y a partir de ahí veremos cómo Tillich le da la vuelta al concepto de Dios. Y al final, lo más importante, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Empecemos por el principio, como debe ser. Para Tillich, la teología no va de soltar respuestas divinas desde un púlpito, va de hacer las preguntas correctas, las que nos impone la propia vida. Primero hay que escuchar y luego ya si eso, hablar. Ojo, porque esto es clave. Para Tillich, la verdad no es una fórmula matemática que no cambia nunca. Tiene que estar viva, tiene que dialogar con la cultura, con la ciencia, con el arte de cada momento. Por eso su teología se toma tan en serio la situación del ser humano moderno, con todas sus dudas y sus líos. Y aquí llega la pregunta, la que lo mueve absolutamente todo en su pensamiento. ¿Qué es aquello que nos importa de una forma total, incondicional, definitiva? Pues para Tillich la respuesta es nuestro propio ser, su sentido, su propósito y el miedo a que se acabe. Es el ser o no ser de Shakespeare, pero elevado a la máxima potencia. Muy bien. Si la gran pregunta es sobre nuestro ser, enseguida nos topamos con un problema, y es un problema gordo, que nuestro ser es limitado, es finito. Y esta condición, según Tillich, es la raíz de nuestra ansiedad más profunda. A ver, esto parece súper simple, pero en realidad es, profundísimo. Nuestra existencia se define tanto por lo que es como por lo que no es. Cada vez que afirmamos yo soy esto, estamos implicando todo lo que no soy. Es como si nuestro ser siempre proyectara la sombra del no ser. Y claro, cuando uno se da cuenta de esto, pero de verdad, cuando lo siente en las entrañas, ¿qué emoción sale de ahí? Pues Tillich tiene una palabra muy concreta para describirlo. Y no estamos hablando del miedo a la oscuridad o a que te pongan una multa. La congoja, o la angustia ontológica, es un estado existencial. Es ese vértigo que se siente al saber que nuestro ser, nuestra existencia, está constantemente amenazada por la nada, por la posibilidad de simplemente dejar de ser. O sea que ser finito significa vivir en una tensión constante entre el ser y el no ser. Existimos, pero podríamos no existir, y esa conciencia, esa lucha, es parte inseparable de lo que significa ser humano. De acuerdo. Si el problema es esta angustia ante el no ser, la solución tiene que ser aquello que da fundamento a nuestro ser. Y para Tillich, ese, y no otro, es el verdadero significado de la palabra Dios. Aquí Tillich nos pide que hagamos un reset mental, que nos olvidemos de la idea de Dios como un ser, aunque sea el más poderoso, que existe por ahí al lado de las estrellas y los planetas. No, hay que pensar en Dios como la base misma de la realidad, como el suelo sobre el que todo se apoya, el poder que hace que todo sea. Es que él mismo lo dice. Con este cambio de chip se resuelven de un plumazo un montón de problemas filosóficos y teológicos. El debate ya no es si existe un ser más en la lista de cosas que existen, sino si reconocemos el fundamento de todo lo que existe. Así que la pregunta clave ya no es ¿existe Dios? La verdadera pregunta, la que nos hacemos por el simple hecho de ser finitos, es ¿cómo es posible que exista algo en lugar de la nada absoluta? Pues bien, para Tillich, Dios es el nombre que le damos a la respuesta. Es el poder de ser en sí mismo. Vale, de acuerdo. Si Dios es el fondo del ser, el ser en sí, ¿qué significa eso exactamente? Vamos a meternos un poco más en las características de este poder. Fijaos qué definición más potente. Aquí Tillich ata todos los cabos. Conecta su idea de Dios directamente con nuestro problema, con la angustia. Dios no es una entidad lejana, es el poder activo que permite que la existencia le gane la partida a la nada, que el ser resista al no ser. Para entender esto, quedémonos con tres ideas. Primero, este ser en sí está más allá de cualquier cosa que podamos imaginar. Segundo, no es una pieza más en el puzzle de la realidad, es el tablero mismo donde se juega la partida. Y tercero, y esto es crucial, todo lo que existe, desde una hormiga a una galaxia, existe porque participa de este poder fundamental. Muy bien, todo esto suena muy filosófico, muy interesante, pero ¿y a nosotros qué? ¿Cómo nos afecta en el día a día? Pues aquí es donde la teología de Tillich se vuelve profundamente personal y práctica. Y aquí Tillich es muy honesto.
No nos va a vender una solución mágica para que la angustia desaparezca. Sería un timo. Lo que nos dice es que podemos afrontar esa angustia. No se va, pero queda asumida, como integrada en una realidad mucho más grande y poderosa. El coraje de aceptar, o como lo llama él, el coraje de ser, esa capacidad de decir sí a nuestra propia vida, con todo lo que implica, con sus límites y su final, a pesar de la amenaza constante de la nada. Y lo importante es que este coraje no sale de nuestra propia fuerza, sino de ser conscientes de que nuestro pequeño ser individual participa en algo inmenso, en el ser en sí. Y así llegamos al meollo de todo este análisis. Para Paul Tillich, el debate sobre Dios nunca trató sobre si existe o no un ser supremo en el cielo. Siempre trató sobre esa pregunta que nuestra propia condición, finita y angustiada, nos obliga a hacer. Y Dios es sencillamente el nombre que le dio a la respuesta afirmativa. Y cerramos volviendo a la pregunta del principio, pero de una forma mucho más personal. Tillich nos lanza un desafío, que examinemos nuestras vidas. Aquello en lo que ponemos toda nuestra energía, nuestros miedos más profundos, nuestras esperanzas, aquello que funciona como el centro de nuestra existencia, eso para él es nuestro verdadero Dios. Una idea para darle unas cuantas vueltas.